Vinci Talks, el arte de conversar. Episodio 16. El arte de vivir Vinci Hoteles. 25 años no se construyen solo con hoteles, sino con historias, personas y sueños que empiezan siendo pequeños y terminan dejando huella. En esta edición especial de las Vinci Talks nos sentamos con Carlos Calero, CEO de Vinci Hoteles, una de las personas que ha vivido desde dentro cada paso de este camino. Los comienzos, los desafíos, las decisiones importantes y los grandes momentos que han ido dando forma no solo a una marca, sino también a una manera muy particular de entender la hospitalidad. Hoy compartimos esa mirada Vinci en una conversación cercana y llena de recuerdos. Un viaje íntimo por los instantes, las personas y las emociones que poco a poco han ido construyendo estos 25 maravillosos años de historia que la cadena celebra en un año muy especial. Carlos Calero, bienvenido a nuestras Vinci Talks, a tus Vinci Talks, a las Vinci Talks de todos los que nos ven y nos escuchan. Muchísimas gracias por estar aquí. Nada, a vosotros, muchísimas gracias. Carlos, mira, nosotros siempre empezamos las Vinci Talks con una pregunta que es el nombre y es ¿qué es para ti el arte de vivir Vinci Hoteles? Menuda pregunta. Así para empezar. Bueno, nosotros yo creo que cuando empezamos en el concepto Vinci era un tema conceptual, como te digo, de arte. ¿Arte qué es arte? Arte, pues hay gente que le gusta, hay gente que le gusta, pero es un todo dentro de un hotel. No solamente era un hotel como al uso o un algo. Teníamos que empezar y teníamos, hace 25 años cuando nosotros empezamos ya había grandes cadenas funcionando y no podíamos ser una más. Teníamos que darle al cliente pues algo distinto, algo que cuando entrara por la puerta del hotel pues tuviera un concepto totalmente distinto a lo que se iba a encontrar en otros establecimientos, ¿no? Entonces yo creo que eso es un poco lo que siempre tuvimos claro y conceptualmente seguimos trabajando en ello. Estamos celebrando, como decimos, los 25 años, toca echar la mirada para atrás. Cuéntanos, ¿cómo fueron esos primeros pasos de esta cadena? Pues de locos. Como todos los primeros pasos, ¿no? De locos. Bueno, pues te puedo decir que hay anécdotas pues, de todo tipo, ¿no? Yo creo que al final nuestro padre nos reunió, nos dijo, pues bueno, pues tenemos la oportunidad de hacer dos cosas. Una, dedicarnos a ser inversores puros y duros y otras, pues volver otra vez a montar y empezar desde cero. En aquel momento, pues estábamos locos, como te digo, y dijimos, bueno, pues vamos a empezar otra vez de cero. Nos echamos la manta a la cabeza y dijimos, pues para adelante, vamos a hacerlo. Una industria tremendamente competitiva, muy atomizada, porque no nos olvidemos que la industria hotelera en España es muy consolidada y hace 25 años ya estaba muy consolidada, y hacerse hueco en una industria tan competitiva, pues no fue fácil, ¿no? Pero bueno, poco a poco lo fuimos consiguiendo y aquí estamos. Cuando miras para atrás, cuando ves ese primer paso, ese primer hotel, ¿hay mucha diferencia con lo que tenemos hoy? Nos hemos ido adaptando. Yo creo que todo el mundo tiene su ADN y todo el mundo tiene su forma de ser, ¿no? Pero sí que claro, es que tienes que ir adaptándote a los tiempos cambian, no tiene nada que ver un concepto de gestión, ni un concepto hotelero, ni un concepto de lo que era hace 25 años a lo que es ahora, ¿no? Si recordáis, había unas famosas frases que siempre nos decía nuestro padre, que era de Hilton, que decía location, location, location. Entonces todo el mundo buscaba la localización dentro de las propias ciudades. Yo creo que hoy el cliente, aparte de la localización, está buscando mucho más, está buscando experiencias, está buscando que tú estés sorprendiendo, que estés ofreciendo totalmente de temas totalmente distintos a lo que usualmente está. ¿Por qué? Porque todos estamos ya en el centro. Todos tenemos decoraciones, todos intentamos sorprender al cliente, con lo cual siempre tienes que estar evolucionando. ¿Qué ha cambiado? Pues desde el principio la idea que nosotros teníamos de Vinci no ha cambiado, prácticamente intentamos que no haya cambiado, pero tú tienes que ir adaptando sobre todo al cliente. Tu cliente es quien te va pidiendo que tú te vayas cambiando o adaptando a lo que ellos van necesitando, ¿no? Me gusta mucho el concepto de ADN, ¿no? El ADN también de una marca. ¿Cuál dirías tú que es el ADN de Vinci Hoteles? El ADN de Vinci Hotel es servicio, calidad de servicio. O sea, nosotros siempre hemos tenido muy claro que Vinci Hoteles funciona porque hay un personal que es el que hace funcione Vinci Hoteles. O sea, nosotros esto no es un hotel o un edificio que se abre y se cierra, porque no se cierra, pero bueno, que se abre, que recibe, etcétera. Yo creo que todo esto funciona porque hay un montón de gente detrás. Entonces ese ADN siempre ha sido estar muy en contacto con el personal, muy encima de las personas, qué es lo que necesitan, porque estos son experiencias, como te decía un momentito. O sea, eso es lo que lo ha cambiado desde los 25 años que llevamos trabajando.
Si pudieras hablar con ese Carlos de hace 25 años, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo? ¿Qué le Oh, yo dirías no ahora sé dar mismo? consejos. No, a ti mismo, ¿eh? O sea, No, te ¿qué digo, le advertirías? ¿Qué le dirías? yo creo que lo que hicimos, lo hicimos. Y está bien o mal hecho y había que hacerlo, ¿no? Son circunstancias en las que en ese momento tienes que tomar decisiones y las decisiones son las que has tomado y nos han llevado hasta aquí. Que hoy volver la marcha, la vista atrás y decirle, yo hubiera sido a lo mejor menos impulsivo, hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, pero a lo mejor no estábamos aquí, ¿no? Claro. Sí que es cierto que cometimos errores, como todos, hemos cometido aciertos también, lógico, si no, no Claro, si no estaríamos aquí. no estaríamos aquí, pero de todo se aprende. Entonces, intentar dar un consejo a alguien para decirle no hagas esto, si muchas veces tienes que equivocar, porque muchas veces las equivocaciones son las que luego te llevan a donde tienes que ir. Sin duda. Has mencionado un poquito a una figura clave en esta historia, que es tu padre, que es Rufino Calero, que es el presidente, es la figura más clave. Cuéntanos algo de él, algo que además a vosotros os haya calado en todo esto. A ver, cuando tú hablas del jefe, como le llevábamos coloquialmente, tanto dentro como fuera, o sea, tanto en bici como en casa, que ha sido también el jefe, ¿no? Porque, bueno, nosotros siempre hemos estado trabajando con él y al final, bueno, pues era el jefe y el jefe, pues ya te digo, tanto los domingos comiendo como los lunes trabajando, ¿no? Son gente que se forjó, nosotros, yo siempre lo digo, nosotros empezamos donde ellos terminaron. O sea, hay que ser realista. Nosotros el apellido ya Calero ya llevaba un bagaje delante distinto y sería ilógico pensar que a lo mejor nosotros estamos donde estamos hoy si no hubiéramos cogido un testigo que él nos dio, ¿no? Eso es así. O sea, para mí, estos pioneros del dudismo, como era mi padre, como fueron otros que también han estado, pues crear de la nada industria tan sumamente potente como es hoy en España, pues ha sido algo que ninguno de nosotros, hoy por hoy, seguro, podíamos estar aquí si no llega a haber sido por ellos, ¿no? ¿Qué nos transmitió? Pues mira, él tenía un concepto muy claro y era un concepto muy familiar. O sea, él siempre llevaba la empresa como la familia y siempre intentaba decirnos, el otro día además, perdona, que cambio. Claro que sí. Nos decían en una reunión de la empresa familiar, dice, ¿por qué se rompen las empresas familiares? Y yo les contesté, las empresas familiares no se rompen, lo que se rompen son las familias. Una vez que se rompe la familia, la empresa familiar se rompe. Y eso era algo que él tenía siempre a bandera. Familia, 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 unión, diálogo y trabajar todos juntos, ¿no? Y yo creo que eso ha sido algo, un legado que nos ha calado y que nosotros intentamos además pues llevar a gala. Familia es la palabra. Correcto. Y tú con tus hermanos ahora sois esos sucesores. ¿Cómo ha sido también todos estos años trabajando codo a codo con tus hermanos? Pues mira, fundamental, ¿no? Porque al final yo estoy hoy aquí, bueno, pues porque nací el mayor, es que a lo mejor no Por llegar está, al primero. efectivamente. Pero al final hemos sido siempre una familia, hemos sido una piña. O sea, esto es un equipo. O sea, nosotros no trabajamos uno solo, sino que todas las mañanas hablamos, nos reunimos, nos consensuamos. Broncas, claro que ha habido. Peleas, claro que ha habido. Esto es una industria, esto es una empresa y cada uno tiene una forma de opinión y cada opinión que tiene una forma de ser, lo que hace es que tienes que verlo como algo que contribuye a lo que tú estás diciendo, no algo que te esté diciendo lo tuyo es bueno o lo mío no es bueno. No, no, si es que todos podemos crear y todos podemos tener nuestro grano de arena. Llevar no solo 25 años en Vinci, sino también en la antigua empresa que estamos trabajando y seguir comiendo los domingos y seguir yendo a hacer deporte juntos, pues yo creo que es algo que pocas familias lo pueden decir, ¿no? Y no solo tus hermanos, es que ahora vienen las nuevas generaciones y también se suman al proyecto. Parte de la nueva generación se está sumando, ¿no? Pero es algo yo creo que he mamado desde pequeño, creo que hablábamos de mi padre, o sea, nosotros seguimos yendo los domingos a comer toda la familia. Bueno, ahora intentamos ir separándonos porque ya somos muchos, con muchos hijos y los hijos ya van teniendo hijos también, ¿no? Entonces intentamos siempre pues con mi madre pues ir la mitad, ¿no? Etcétera. Entonces es algo que han vivido desde pequeños, es algo que lo han mamado, o sea, hay que explicárselo, porque han visto como yo me llevo con Miguel, con Rafa, con Teresa, y ellos se van con los primos, y ellos se iban conmigo, y yo me llevo con mi madre. O sea, no hay que decirle en ningún momento ni explicarle, mira, para entrar en Vinci hay que hacer esto, no. O sea, es algo natural. Y muy bonito, yo creo que es algo natural y muy bonito. Hombre, yo creo que es algo muy bonito porque bonito. cuando uno hace o está dentro de esta industria, de esta empresa, 25 años, que son muchos años, Sí. muchas veces dices, joder, son muchos años, pues cuando ves que esto va a tener una continuidad, imagino que mi padre con nosotros le pasó lo mismo, y estás viendo que van con la misma ilusión, con la misma fuerza que tú has empezado, pues hombre, pues eso te llena de satisfacción, eso es así, es evidente.
Decíamos que 25 años pasan muchas cosas en 25 años. El sector ha cambiado mucho, también lo decíamos. ¿Cuál ha sido, Carlos, el momento quizá más difícil que hemos pasado en estos 25 años? ¿Tienes tiempo? Todo el que tú quieras, te Vale, digo. sí, vale. No, a ver, nos acordemos que 25 años a esta parte, pues hemos pasado De todo. .com, hemos pasado guerras, hemos pasado inflaciones, hemos pasado Pandemia. pandemias. Bueno, yo creo que la pandemia fue el mayor shock que tuvimos todos, ya no solamente el de la industria hotelera ni Minci, pero yo creo que fue un shock que a todos nos descolocó, ¿no? De repente que un día te diga, tienes que meterte en casa, no puedes salir, y dices, oye, pero ¿qué es esto, no? Entonces, fue algo duro, fue algo muy duro, ya no solamente a nivel psicológico, porque lo fue, porque estás dentro de una casa metido pues todo el tiempo que estuvimos y que sabes que están los hoteles y que están aquí. Nosotros teníamos gente trabajando en los hoteles, bueno, trabajando, viviendo y cuidando los establecimientos, y nosotros nos escapábamos y veníamos y entrar a un hotel y verlo vacío, se te cae el alma a los pies, ¿no? Porque realmente, bueno, pues aprovechamos para hacer reformas, para hacer alguna pintura, etcétera, pero es que esto, o sea, era como, no sé, era algo inaudito para nosotros, ¿no? Primero eso, y luego económicamente, bueno, pues claro, tú tenías que seguir cumpliendo con tus obligaciones, porque para eso están, y eso es algo también nos enseñó nuestro padre, que si tú firmas algo tienes que comprometerte y tienes que cumplirlo, y fue complicado. ¿En base a qué salimos de todo esto? Bueno, pues en la unión, como decía antes, en trabajar juntos, porque siempre hemos sido prudentes, siempre hemos sido personas que creo que hemos hecho una empresa pensando en largo plazo y no en corto plazo. Entonces, bueno, pues al final tuvimos los suficientes recursos como para poder seguir adelante, pero fue duro, fue muy duro. Vamos a irnos al otro lado, vámonos a lo bonito, que también han pasado muchas cosas bonitas. Y un recuerdo bonito en estos 25 años, un momento, un acontecimiento bonito que tú recuerdes. Pues mira, fue el primer hotel, y yo te explico, sí. Además es una anécdota simpática, porque salimos a trabajar de la antigua empresa donde estábamos, y se constituyó Vinci en el mes de marzo, como sabes, y a los pocos días nos enteramos que hay un hotel que se estaba o que iban a alquilar un hotel en Valencia, te digo el sitio. Pues cogimos mi hermano Miguel y yo, cogimos el coche y nos fuimos para Valencia para ir con la propiedad. No teníamos tarjetas. Entonces lo que hicimos fue tachar la sociedad antigua, el nombre de la sociedad, y nos seguíamos, bueno, pues pon Vinci. Y le decía a mi hermano Miguel, pues ponemos Vinci y tal, y el teléfono era lo mismo, etc. Y nosotros nos fuimos a hablar con un señor mayor, ¿no? Ya falleció el hombre, y según mi hermano Miguel y yo estábamos hablando con él, pues estábamos viendo que no llegábamos a conectar, porque bueno, pues Sí. nosotros hablábamos de cosas distintas a los que él era una persona que tenía un edificio que era alquilar, punto, no tenía más, ¿no? Volvimos a Madrid y dijimos a mi padre, papá, vente con nosotros, porque yo creo que entre los dos os vais a entender mucho mejor, pues sois de la misma generación, etcétera. Bueno, al día siguiente nos fuimos para Valencia, entramos y estuvieron una hora y media, más o menos 2 horas, hablando de anécdotas. O sea, no estaban hablando ni del hotel, ni de nada. Mi hermano Miguel y yo, me acuerdo que nos mirábamos como diciendo, bueno, esto habrá que hablar un montón de lo que hemos venido a ver, ¿no? A las 2 horas, don Bautista Soler, te digo quién fue, el Hotel Lis de Valencia, me dijo a mí, que llevaba un cuaderno de espirales, me dijo, dame una hoja de ese cuaderno, ¿no? Y la hoja, y dije, apunta, don Rufino y don Bautista llegan al siguiente acuerdo. Pam, 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 4 frases, firme usted, firme aquí, una fotocopia, y eso estuvo vigente durante 10 años. O sea, Increíble. y al final lo que nos demostró, ¿no?, que es un poco metido la letra, es que se dieron la mano, se dieron la palabra, y eso Y era suficiente. ya está, eso es suficiente. O sea, la ética que a lo mejor hoy se ha ido perdiendo en muchos de los negocios, para ellos y para mí, eso fue una lección total y absoluta. Y te lo digo, ese contrato está todavía enmarcado en lo que era el despacho de mi padre, y ese contrato fue vigente durante 10 años. Bueno, contrato, acuerdo. De acuerdo, a don Rufino no le hacía falta ni tarjeta. Nada. Qué maravilla. Carlos, cuando un huésped entra en un hotel, ve el diseño, puede vivir la experiencia, puede disfrutar de los servicios, pero hay algo más importante que tú ya comentabas y que está en el ADN de esta casa, que son las personas que forman ese hotel. Es básico, ¿verdad? O sea, todo lo que tiene que ver con lo que no se ve, con lo que hay detrás. Esto funciona porque la gente hace que funcione. O sea, esto, como te decía antes, hay 2 conceptos, yo creo, en este momento en la hostelería, o por dónde pueden ir, o por los hoteles, ¿no? El que es servicios cero, ¿no?,
que es check-in online, check-out online, no quiero saber nada, etcétera, tal. Ese no es nuestro concepto. Nuestro concepto es un tema de que el cliente cuando entre y llegue a una ciudad, sea el que sea, se vaya con una experiencia y que esa experiencia la cuente. Y esa experiencia empieza desde el momento que entra por el hotel. Entonces, antiguamente, tú me preguntabas antes qué ha cambiado hace 25 años. Bueno, pues a lo mejor eran mucho más asépticos los hoteles. No poníamos a lo mejor tanto cariño en eso, lo que ahora se ha llamado experiencias, ¿no? Que el cliente salga y cuente y haga y hable del hotel. Y eso al final, primero, tienes que estar en una ubicación concreta, eso es cierto. Luego, aparte, tiene que sorprenderle lo que puede ser por la decoración, etcétera y tal, pero sobre todo es el trato humano. O sea, el trato humano es lo que un cliente se va a llevar como experiencia propia del hotel. Te decía también antes, todos competimos, todos estamos en la misma calle, todos tenemos decoraciones, uno le da por hacer unas cosas, otros por otras, pero el trato humano, yo creo que eso es algo que ahora se habla de la IA, se habla de etcétera, pero yo creo que nosotros somos una empresa de servicios y como empresa de servicios, a nosotros cuando vamos a un hotel nos gusta que nos miren, que nos cuiden, que nos digan y sobre todo además que nos ayuden, porque nosotros no nos olvidemos que muchos de los turistas que vienen a la ciudad es la primera vez que vienen. Entonces, para ir a donde va todo el mundo, pues sí, está muy bien, pero si además tienes una persona que te dice, vaya usted a tomar una caña aquí, o vaya usted a tomar algo así, pues esos pequeños detalles, que son los que nosotros siempre hacemos mucho hincapié, y eso es pues, que nuestro personal tiene que estar también motivado, y tiene que estar involucrado, y tiene que estar muy en sintonía con lo que al final es el hotel. Y por esto funciona, ¿eh? O sea, esto funciona. En Fitur este año, que además nos han dado el premio, a lo mejor ha sido porque ha sido un tributo a nuestro personal. O sea, realmente hay que parar y hay que pensar en que esto funciona porque hay gente que lo hace funcionar. Esto no es una fábrica al que tú llegas, aprietas un botón y una máquina pone tornillos. Esto no es. Y quien crea o que yo creo que crea que esto es así, se está equivocando. A mí me gusta mucho cuando decimos lo de que te hace sentir como en casa, ¿no? Ese concepto de, bueno, pues que tengas esa sensación de casa, de hogar, de familia, volvemos a la misma palabra, ¿no? Y ellos lo consiguen, sin duda, en el día a día. Mira, muchas veces cuando tú vas a hoteles o vas a restaurantes, que a lo mejor te dicen, no, hay uno mejor, hay uno peor, te dan más de comer, pero tú vas, ¿por qué? Porque te sientes bien, porque te sientes a gusto, ¿por qué? Porque te conocen o te dejan de conocer. Pero lo mismo pasa en la compañía, porque cuando tú vas a un hotel en Madrid, luego vas a otro hotel en Barcelona y te sorprende porque lo que a ti te apetece en Madrid, que pueden ser almohadas, que puede ser cualquier cosa, ya te lo han puesto, bueno, pues eso es agradable, porque a todo el mundo nos gusta que nos mimen, ¿no? ¿Qué sientes tú cuando entras en uno de los de 20 hoteles, en un hotel de 20 hoteles? ¿Qué sientes tú? ¿Qué emoción dices ahí? Hombre, eh, cuando uno entra en un hotel VIP, un hotel propio, va con una mirada algo más Más crítica, crítica. sí, ¿no? Porque es de formación profesional, ¿no? Porque siempre estás pendiente de qué pasa, ¿no? Susana y mi mujer se enfadan mucho conmigo cuando a lo mejor estamos en algún sitio, le digo, vamos a comer o vamos a cenar en un sitio. Y dice, no, porque no comes ni cenas, ¿no? Claro. Porque al final estás más pendiente de que el camarero haga, de que el metre haga, etcétera, ¿no? Pero al final yo creo que la satisfacción es de entrar y ver la cara de los clientes. Yo es lo primero que me fijo, ¿no? Yo cuando entro a un hotel, lo primero que me fijo es primero la sonrisa del recepcionista, etcétera, pero sobre todo la cara de los clientes, porque al final cada cliente es el termómetro de verdad que te va a decir a ti qué es lo que estás haciendo bien o qué estás haciendo mal. Ir a los desayunos por las mañanas, ¿no? Y ver a la gente y ver sus caras y ver cómo se están comportando, pues ahí ya tienes un termómetro perfecto, como te decía, ¿no? Para saber qué es lo que estás y qué es lo que tienes que corregir, por supuesto. ¿Y qué te gustaría que sintiera alguien que por primera vez, alguien que nos puede estar viendo o escuchando ahora mismo y todavía no ha estado en un hotel? ¿Qué te gustaría que sintiera esa persona cuando entre por primera vez en un hotel nuestro? Pues mira, calidad, no digo calidad de calidad, sino digo de calidad de que calidad, o sea, algo que tú entras y entras en algo como si ya hubieras estado, como si algo que dijeras, estoy a gusto, algo como esa sensación que cuando alguien entra, los primeros sensaciones son fundamentales. Yo creo que los primeros impactos o te gusta o no te gusta, y luego te pueden cambiar de opinión o no. Pero cuando entra un cliente, un hotel Vinci, creo que lo primero que a mí me agradaría que se llevara es ese de Aquí decir, sí, aquí sí, aquí estoy bien, sí, aquí parece sí. que he acertado, ¿no? Qué bonito. Estamos usando mucho ahora y nos gusta mucho hablar de la mirada Ujú. Vinci. ¿Cómo es esa mirada? La mirada, mira, yo creo, como os decía hace un momentito, yo creo que la mirada representa a cada persona. Todos tenemos una mirada. Te puedes vestir como te vistas, te puedes hablar como te vistas, pero tu mirada es algo.
Y de hecho muchas veces, oye, lo he visto en películas, que se cambian la cara, pero la mirada es fundamental. Eso es algo, ¿no?, que tenemos. Yo creo que la mirada de Vinci en este momento es ese ADN nuestro, ¿no? Ese llegar a un concepto total de decir, estoy en una ciudad, llego nuevas en una ciudad, ¿qué es lo que tengo que hacer como para que se den cuenta de que Vinci ha entrado dentro de esta ciudad? Ahora en Gijón, abrimos dentro de poquitos meses, ¿no? Bueno, pues estamos haciendo mucho hincapié en que ese establecimiento tenga una personalidad, primero con la ciudad, porque ningún hotel Vinci es igual que otro, todos son distintos, pero en el fondo todos tienen que tener ese ADN que hablábamos, ¿no? Esa esencia, ese estar por el cliente, ¿no? Entonces yo creo que esa mirada de Vinci al final es al revés, es qué es lo que nosotros tenemos que ver en la mirada de los clientes para que nosotros estemos mm, a gusto y diciendo, por fin lo hemos hecho bien. No lo hemos hecho bien, o sea, pero por lo menos creo que hemos acertado en el producto, porque cada hotel tiene su personalidad, porque ninguno se parece uno al otro, porque, bueno, pues porque eso también es de oro que es bonito, ¿no? Que no haya un estándar. Tú dirás, he ido a uno y ya sé que todos van a ser iguales. Hay compañías que lo hacen y lo respeto perfectamente, ¿no? Pero yo creo que uno de nuestros secretos, uno de nuestros éxitos ha sido pues el que siempre hemos ido innovando, haciendo o intentando sorprender al cliente. El Hotel Rumaiquilla es la casa de Heidi, madera, chimeneas, Claro, etcétera. Pero claro, eso no lo puedes poner en la playa, claro. porque el cliente de la playa pues te está demandando otro tipo de servicios, ¿no? Pues eso es un poco que nosotros definimos como la mirada. También hay que mirar a Ujú. los destinos, porque es también otro tipo de mirada importante. Y tú hablabas un poco de eso, ¿no? De cómo meterse en el destino, cómo empaparse, cómo también estar en consonancia con ese destino. Mira, yo cada vez que hacemos o hay un proyecto de expansión y viene en la mesa, bueno, evidentemente hay una parte económica, que es obvio, si no, no estaríamos aquí, pero luego tiene otra parte de decir qué tipo de hotel es el que nosotros debemos de hacer o debemos de poner en esa ciudad, ¿no? Ya sea nacional, internacional, etcétera. Y lo primero que estudiamos es qué tipo de cliente es el que nosotros queremos que venga a nuestro hotel. Pues yo creo que hay un error conceptual que es hago un hotel y luego busco el cliente. No, yo creo que nosotros lo que hacemos es qué cliente, qué ciudad, qué cliente va a ese tipo de ciudad, con lo cual adaptemos el producto a ese tipo de cliente, ¿no? Porque yo creo que es básico. Hemos cambiado. Tú me preguntabas también antes, yo ya no soy cliente objetivo de Vinci, yo ya tengo muchos años, entonces yo ya más o menos tengo mis ideas claras de lo que busco, ¿no? Pero claro, hay gente de 30, 35, 40 años que sí que es un cliente potencial de Vinci y hay que adaptarse. También hablábamos antes de cómo te vas adaptando, ¿no? Bueno, pues a lo mejor mis exigencias no son de vida. Te voy a contar una anécdota también. Nosotros tenemos aquí un hotel, el Hotel de Min, Sí, en Gran Vía Gran 10, Vía. correcto. Bueno, pues porque la incidencia que tenía y el espacio que teníamos en la parte de abajo del hotel era muy justito, entonces no entraba un salón de desayunos. Entonces empezamos a dar vueltas y vueltas y vueltas, ¿y qué hicimos? Bueno, pues un concepto que luego nos lo han copiado mucha gente, y es en la misma barra, la mitad recepción, creo que lo conoces, y la Sí. mitad es bar, con recepcionista y un barman, no tiene nada que ver, ¿no? Y el desayuno se da en el salón, es como el salón de tu casa que te Eso sientas y es. y cenas. Bueno, cuando mi padre entró y vio aquello, y entonces hacía así y decía: "¿Dónde está el salón de desayunos?". No hay, pero ¿cómo que está el bar al lado de la recepción? No está. Nos insultó, básicamente, ¿no? ¿Sois locos? Se rió por la puerta diciendo: "¿Pero esto qué es? No sé qué". Bueno, pues lo que te decía, Claro. tienes que ir adaptando. Sin embargo, ahora hay muchos clientes que entran, bueno, también lo te digo, no hace mucho entraron unos extranjeros a las 8 de la mañana que venían de un montón de horas de vuelo y no hacían más que mirar el bar. Y ya preguntarnos: "¿Se puede tomar una cerveza?". Claro. Vale, está abierto 24 horas, ¿no? Claro, qué maravilla. Carlos, y dentro de 25 años, que Ujú. ojalá estemos aquí también, ¿qué te gustaría que no hubieran cambiado nada, nada, nada? Pues lo que te decía antes, pues esa esencia, ¿no? Ese ADN que nos ha hecho los últimos 25 años estar donde estamos, ese seguir mirando al cliente. Hablábamos antes, o te hablaba yo a ti de la IA, de conceptos a lo mejor impersonales, de que yo llego, me alojo y me voy. No, yo creo que dentro de 25 años, si seguimos con ese concepto de cliente, te decía, somos empresa de servicios, somos empresa de servicios, que es que la gente muchas veces confunde el servicio con la servidumbre, y es que no es, o sea, empresa de servicios es esto, es agradar al cliente, porque pues eso es lo que me gustaría que no cambiara. Y vamos a ir terminando, Carlos, es una pena porque me encanta todo lo que estamos hablando y creo que también es muy bonito este paseo por el recuerdo. Em, Cuéntame, ¿qué palabras definen para ti estos 25 años, adjetivos?
muy puntuales. Haciendo una pregunta. Venga, estoy yendo ya a Pues mira, sacrificio, sacrificio. porque esto no es Vas, gratis. hijo. Esto no es gratis. O sea, mirar hace 25 años y ver dónde estás ahora, y muchas veces eso hay que explicárselo a las terceras generaciones, como a nosotros nos lo explicaron las primeras generaciones. Esto ha sido muchas horas de no dormir, han sido muchos viajes, ha sido, bueno, pero con satisfacción, puede ser también otra palabra, ¿no? O sea, sacrificio, pero también mucha satisfacción y mucho orgullo. O sea, orgullo en cuanto a que ya no solamente lo que el concepto Vinci como tal, y ya no me voy ahora a la parte inmobiliaria, sino a la parte humana, ¿no? Orgullo de decir, bueno, pues hay 2000 familias que creen en este proyecto, que nos apoyan en este proyecto y que siguen trabajando con nosotros por este proyecto, ¿no? Y eso es una de las cosas más bonitas que cualquier directivo, creo, por lo menos es el pensar de mis hermanos y el mía, es pensar en estas personas que te apoyan y que tú tienes que estar con ellos también apoyándolos, ¿no? Entonces, ese orgullo que hay de las personas, te decía antes de Fitur, el sábado y el domingo, en Fitur lo que hicimos fue invitar a todo el personal que viniera con los hijos y que sus hijos vieran lo importante que son sus padres para que esto funcione. Eso es. Y hicimos el sábado y el domingo, era un cuentacuentos, y a niños pequeñitos, y a mí me sorprendió además, porque había niños muy chiquititos que estaban ojopláticos, ¿no? Y decía, mi madre pues trabaja, no sé, hace habitaciones, o está en la cocina, o está en el restaurante y tal. Entonces, a intentarles explicar lo importante, ¿no? Y ese orgullo que en ese momento siente, yo creo que es algo que hay que vivirlo. Pues Carlos, muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme. Yo solo puedo decir que es verdad, que todo lo que has dicho no puedo más que confirmarlo, porque estar en Vinci Hoteles, trabajar con la familia Calero siempre es una sensación de calidez, de humanidad, de familia, y creo que eso es lo que hace especial todos estos 25 años y los que resten por delante. Así que enhorabuena a todos, que lo disfrutemos mucho este año y que sigamos en este camino, porque creo que es el correcto y el que de verdad es importante hoy en día que se mantenga, ¿no? Porque parece que con los tiempos que corren y demás es importante que la humanidad, la familia, el amor y el cariño que ponéis en todo lo que hacéis sea lo que marque. Muchas gracias a ti, de verdad. Muchísimas gracias, Carlos. Vinci Talks.